Bueno, muy buenos días. En este video vamos a continuar con el proceso de creación de nuestro proyecto práctico para los sistemas de información que están creando ustedes en su programa. Eh, Recordemos que en el último video creamos solamente un proyecto con Laravel y solamente configuramos los parámetros básicos de conexión a la base de datos. Entonces esta vez ya vamos a continuar a trabajar en la creación de los controladores y las migraciones para una sola de las entidades que tenemos dentro del modelo de datos. Antes de iniciar, es importante tener en cuenta algunos conceptos generales de la estructura y la estructura de trabajo en la cual se va a trabajar o se va a realizar el proyecto. En cuanto a esto, debemos tener presente que la arquitectura en la cual vamos a trabajar es a través de API REST, utilizando o implementando API REST. Entonces aquí tengo en el navegador esta, este, este, este pequeño modelo, este pequeño gráfico que nos ilustra el proceso. Vale tener en cuenta que en este recuadro tenemos por un lado la parte del servidor, nos representa el servidor. En el servidor va a haber una serie de controladores, sí, que son archivos, controlan el flujo de datos o información que hacen de puente, sí, hacia la base de datos que tenemos este otro componente acá. De igual manera van a existir unos modelos de datos, ¿sí? El controlador pasa a través de los modelos y de los modelos hacia ya en sí lo que es la base de datos. Todos estos procesos o los procesos que estén escritos acá, lo único que buscan es gestionar las solicitudes y las respuestas de información que se hayan hecho. En este caso, si vemos más acá a la izquierda, tenemos un cliente que hace una solicitud HTTP al controlador, el controlador gestiona esa solicitud y con base en ella entrega o responde una información, en este caso un JSON con una clave y un valor. Entonces vamos a estar trabajando bajo esta arquitectura. Por acá tengo otro gráfico que nos ilustra un poco mejor los que son las API REST. Nuevamente tenemos un backend, ¿cierto? Que está escrito inclusive en cualquier lenguaje que permita pues la creación de API REST. Para esta imagen aquí tenemos Node.js, que va a tener la serie de controladores y modelos necesarios para gestionar pues los procesos y peticiones, respuestas y peticiones. Él controla, ¿cierto?, los datos o la solicitud de datos que se hagan a la base de datos y la responde. ¿Hacia dónde la responde? Hacia los solicitudes que le lleguen de diferentes clientes. Puede ser un navegador web, ¿cierto?, en un equipo portátil, una aplicación móvil, un equipo de escritorio o una tablet. Entonces, inclusive podría ser hasta un televisor, un TV. Entonces, todos estos datos se entregan a través de servicios REST API. Es importante que tengamos este concepto bastante claro, porque va a ser la arquitectura en la cual se va a trabajar el proyecto. Nuevamente tengo otro gráfico que me representa algo similar a lo que vimos en la anterior imagen. Tenemos por acá un servidor, ¿sí? Una configuración pues remota de las API REST. Realmente tiene muchas configuraciones que se le pueden hacer a las diferentes peticiones que se hagan. Y tenemos los clientes en la red, en la nube, diferentes clientes de aplicaciones móviles, ¿cierto? O como les decía, televisores, tablets, equipos de escritorio, portátiles y demás, que hacen solicitud, ¿cierto?, a esos servicios que están alojados en un servidor. Entonces deben pasar por diferentes capas esos datos, validarlos y
se entregan en un formato específico de respuesta al cliente. Ese formato es en formato JSON, que ahora lo vamos a ver en un detalle con algo funcional. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos tener en cuenta? Que el backend, ¿cierto? O la parte de las aplicaciones que va a controlar el acceso a datos y la gestión de las peticiones va a estar totalmente independiente, ¿cierto? Independiente de la otra parte de la aplicación que va a estar en los clientes. Es totalmente independiente. Entonces, nosotros inicialmente en sus proyectos van a crear los clientes, van a ser para usarlos en un navegador web a través de un computador, un portátil, ¿sí? Pero el beneficio que tiene de crear su backend bajo API REST es que a futuro que deseen escalar y crear nuevas aplicaciones, una versión móvil, una versión para tablet o para otros tipos de dispositivos, pues fácilmente simplemente desarrollan el cliente y el backend va a ser el mismo, ¿sí? Siempre y cuando pues se haya escrito pues bajo API REST. Bueno, teniendo presente esto, también les recuerdo que es necesario que hayan consultado un poco los fundamentos de PHP que estaba dentro del material de apoyo. Esto porque pues ya en esa parte vamos a crear la aplicación, vamos a crear un controlador y un modelo, ¿sí? Y hay algunos elementos que son básicos para uso de PHP. Recuerden que vamos a usar la aplicación Laragon, con la cual vamos a hacer uso de los servicios que esta tiene, como son el servidor web, el lenguaje de programación PHP y por supuesto la base de datos. Es importante que verifiquemos que estén corriendo por lo menos el servidor web y la base de datos, el gestor de base de datos. Bueno, vamos a abrir una terminal. Por acá dejémosla allí abierta y vamos a ver el modelo de datos que tenemos para trabajar como proyecto práctico. En una sesión anterior les había compartido este modelo. De hecho, este modelo es tomado de los objetos de aprendizaje dispuestos en la plataforma Blackboard, ¿sí? En los laboratorios, y será con este que se estará trabajando. Vale tener en cuenta que le he hecho unos cambios, unos ajustes aquí menores con respecto a las llaves primarias. Vamos a ampliarlo un poco. Este modelo consta inicialmente con una tabla tratamientos, una tabla pacientes, una tabla citas, una tabla médicos y tiene una relación. Adicionalmente se creó una tabla auditoría pacientes. Esta es opcional y por ahora no la vamos a tener en cuenta. En este capítulo o en este video vamos a trabajar en la construcción de una API para gestionar la información que va a estar alojada en esta tabla, la tabla médicos. Entonces vamos a preocuparnos por ahora en la cuestión de esta tabla médicos. Recuerden que médicos tiene una llave primaria, un med identification o el número de identificación del médico, de los nombres y los apellidos. Solamente tiene esos 4 atributos. Entonces va a ser bastante sencillo. Recuerden también que para este momento ya deberían tener instalado el editor de código Visual Studio Code. Voy a abrirlo.
y voy a abrir el proyecto. Archivo, abrir carpeta, y en la sesión anterior ya tenía este proyecto llamado citas. Voy a seleccionar la carpeta y ya tenemos la estructura de directorios del proyecto que vamos a trabajar. Recuerden que estamos usando Laravel como framework de PHP y va a ser en este framework que vamos a trabajar el backend del proyecto y en él vamos a tener o construir los API REST. Lo primero que vamos a identificar es que tenemos un directorio llamado app, tenemos otro directorio llamado http y dentro de este vamos a encontrar una carpeta controllers. Aquí tenemos los controladores. Entonces, si bien vamos a crear bajo la arquitectura de API REST, ¿sí? hay un modelo de diseño, un patrón de diseño de aplicaciones, es el modelo vista controlador. Entonces nosotros no vamos en esos API, nosotros no vamos a usar las vistas, solamente vamos a usar los controladores y los modelos, porque la vista la vamos a dejar para los clientes, es decir, va a estar en otra aplicación que se va a crear con Angular. Entonces tenemos acá los controllers que vamos a ir creando uno a uno y tenemos también los modelos. En este caso ya el framework me crea, tenemos un modelo user y aquí vamos a ir creando los modelos. Otro elemento importante que debemos tener presente con Laragon es que me utiliza o hace uso de una herramienta bien interesante que son las migraciones. Las migraciones son versiones de datos o de la estructura de tablas que se vayan creando cada vez que necesitamos actualizar nuestra tabla o nuestra base de datos. Vamos a estar creando en este proyecto solamente migraciones, ¿sí? De tal manera que esas migraciones van a crear automáticamente la base de datos. ¿Sí? Nosotros vemos por acá en bases de datos, voy a iniciar. Solamente necesito crear la base de datos. Voy a crear la base de datos citas BD. Voy a llamarla de esta manera. Coloquémosle los tipos de caracteres UTF-8 General C, aceptar. Pues con esto ya tengo la base de datos llamada citas BD. Solamente vamos a crear la base de datos, las tablas y demás no las vamos a crear. El framework las va a crear por nosotros una vez creemos migraciones. Minimicemos esto. Y vamos a configurar la conexión o cambiar la conexión que teníamos en el video anterior. Y por aquí tengo que ya le había cambiado citas y esta vez la nombré citas BD. Entonces simplemente le agrego guión bajo citas BD. El usuario y la contraseña son los mismos, el usuario root y la contraseña para ingresar a MySQL es en blanco, por lo tanto la voy a dejar allí. En este archivo de variables de entorno lo guardo y vamos a dejarlo hasta allí. Voy a cerrarlo. Y analicemos por acá esta carpeta llamada database y
tenemos otro directorio llamado migraciones. Vamos a mirar esta migración de usuarios. Esta migración de usuarios ya viene por defecto en PHP, en el framework, entonces ya tenemos un avance en la tabla usuarios. Tiene un ID, tiene un nombre, un email, un campo para verificar el email, un password, entre otros. Entonces este lo vamos a dejar por ahora hasta allí. Simplemente quería que viéramos la estructura. Y tenemos el modelo de usuarios que ya tiene una serie de métodos. Bueno, realmente no tiene los métodos, solamente tiene la definición de unos arreglos, ¿cierto? Como atributos de esta clase user. No hay métodos. Y vamos a ver HTTP controllers, ¿sí? Y tenemos un único controlador que por ahora no lo vamos a necesitar. Entonces vamos a crear inicialmente nuestra primera migración, y esa migración va a ser para el modelo o la tabla médicos. Entonces vamos a crear la primera migración. Voy a cerrar esta ventana y vamos a abrir la consola que nos trae el Laragon. En ella vamos a ubicarnos en la carpeta de trabajo de nuestro proyecto. En estos momentos estamos en la carpeta Laragon www. Vamos a darle ls y vamos a entrarnos en esta carpeta llamada citas. cd citas ls, y aquí tenemos pues la estructura de directorios que tiene el proyecto. Aquí vamos a escribir php artisan y vamos a hacer uso de un generador que tiene PHP. Bueno, Artisan es una herramienta que nos provee una serie de comandos bastante útiles para generar archivos y configuraciones dentro de los proyectos de PHP, ¿cierto? Cuando se esté usando el framework Laravel. Entonces vamos a estar haciendo uso siempre de Artisan. Artisan make migration, y vamos a colocar el nombre de esta migración, create, y vamos a darle el contexto que es médicos, y un bajo table. Seguido vamos a darle un menos create igual médicos. Es importante que no usemos acentos en estas creaciones. Vamos a dejarla tal cual está aquí. Aquí damos enter. Esperamos por unos segundos que se ejecute el comando y nos haga los respectivos procesos para crear la migración. Bueno, ya terminé de crear la migración. Entonces, si por alguna razón se detiene el cursor aquí y no les muestra la opción de creación correcta, presionamos control C y debería pues terminar. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta y que tal vez no lo mencione acá: cuando configuramos la variable entorno y le decimos que va a utilizar esta base de datos, es importante que esta base de datos esté vacía. No debe de ser
la base de datos que ustedes ya crearon en videos anteriores como práctica en las sesiones en línea, ¿sí? Esta va a ser totalmente vacía. Por esta razón yo le agregué BD, porque es totalmente en blanco. Porque Laravel va a crear las tablas de forma independiente. Entonces no debe existir una base de datos con tablas allá para que creemos un proyecto en limpio. Bueno, una vez hayamos ejecutado el comando, notamos que en la tabla o en la carpeta migraciones ya tenemos un nuevo archivo con el nombre que le dimos. Adicionalmente nos coloca la fecha de creación de la migración y tenemos esta estructura. Entonces en esta estructura vemos que acá ya tenemos la tabla o el esquema médicos y nos trae dos atributos por defecto. El primer atributo de esta tabla es un ID, ya lo crea por defecto y es autoincrementable, lo vamos a dejar tal cual. Y el segundo atributo es bueno, realmente aquí este modelo, este método me crea dos atributos que lo que van a hacer es setear las fechas cuando se actualice o se hagan nuevos registros en la tabla médicos. Entonces lo vamos a dejar allí por defecto. Entonces vamos a agregar en esta migración los atributos que nos hacen falta de acuerdo al modelo. Recuerdan que este modelo tiene el atributo med identificación, med nombres y med apellidos. Vamos a agregar esos. Entonces aquí simplemente llamamos table. Seguido de table es importante definir el tipo de dato que vamos a usar para el atributo. Entonces aprovecho aquí para referenciarles los tipos de datos que podemos usar con Laravel. Entonces vamos a abrir el navegador y coloquemos Laravel Data Types, Enter, y buscamos la opción que nos diga Laravel. Es importante y siempre recomiendo, vamos a la documentación oficial. Aquí está. Vamos a darle clic aquí. Bueno, esta es la versión 4.2, nosotros estamos usando la versión 5.8 de Laravel, entonces vamos a darle clic acá. Bueno, me cambió, vamos a buscarlo por acá. Bueno, de hecho esta es la documentación de los que hemos estado viendo, lo que estamos creando. Entonces, de hecho les recomiendo y es bueno leerse esta documentación. Aquí están todos los elementos que vamos a estar usando constantemente. Y aquí tenemos los tipos de datos pues disponibles para las tablas. Tenemos la descripción y el tipo de dato. Entonces este es para la columna autoincrementable. Tenemos booleanos, binarios para char, day, datetime, etcétera. Tenemos para double, los enum son bien interesantes, float. Tenemos bastantes tipos de datos. Por acá tenemos el string. El string es un varchar. Miren, el equivalente a SQL es un varchar. Y en este string el tipo de dato va a ser un string, el nombre del campo y la longitud en caracteres, que eso lo definimos allí. El tipo de dato text también lo tenemos. Todos esos son los tipos de datos que vamos a estar usando
en la definición de cada uno de esas migraciones. Si volvemos acá, entonces ya tenemos eso. Vamos a crear el primer string. Ese string se va a llamar metIdentificación. Y va a tener como longitud 12 caracteres, es un varchar. Seguido nombres, y este va a tener como longitud 60 caracteres. Apellidos, y también va a tener la misma longitud que los nombres. No nos olvidemos por favor de los puntos y coma en cada línea. Vamos a guardar esta migración. Vamos a darle archivo, guardar, y ya tenemos esta migración con los campos de la nueva tabla médicos que creamos. Seguido, lo que vamos a hacer es ejecutar la migración. Para eso vamos a hacer uso de la consola de comandos nuevamente. Entonces aquí escribimos php artisan migrate. Cuando ejecuto esta migración, doy enter, se ejecutan todas las migraciones existentes en nuestro proyecto. Entonces, como ya teníamos una migración llamada users, password receipt, y la que acabamos de crear, médicos. Ahora vamos a comprobar algo. Nos vamos a ir a la base de datos. Vamos a conectarnos a la tabla que creamos, citas BD, y notemos que ya tenemos una tabla médicos, adicionalmente una tabla migraciones. Esta es para llevar el registro y control de las migraciones que se hagan. Ya la tiene la Laravel, no la vamos a necesitar por ahora. Y tenemos password reset. Esto es cuando los usuarios van a resetear las password, por ahora no nos interesa. Y la tabla users que estaba ya en la migración. ¿Cuál fue la que acabamos de crear? Esta tabla médicos. Entonces ya tenemos una tabla creada. Y noten la estructura de la tabla. Tenemos tal cual los campos que creamos, como identificación, nombres y apellidos, el tipo de dato y la longitud de esos tipos de datos. Bueno, entonces por ahora vamos a dejar hasta aquí. Ya creamos nuestra primera migración, configuramos el proyecto, creamos en esa migración los atributos, y ya tenemos una tabla creada totalmente gracias a las migraciones que nos provee Laravel. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. En el siguiente video vamos a seguir creando los controladores para esta migración o esta entidad. Entonces por favor seguir el video y realizar esta migración. Entonces hasta luego.